¿Qué tal? Bienvenidos a Janiot PM y esta vez vamos a hablar de lo que ha sucedido en El Salvador. ¿Por qué? Porque se han confirmado los temores de muchos expertos legales. Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, logró que la Sala de lo Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, un tribunal que él mismo promovió, logró que esta sala aprobara la reelección presidencial inmediata en El Salvador. Y esta medida es cuestionada por los que dicen que esta acción podría ser el inicio para que el mandatario se perpetúe en el cargo, como ha sucedido en países como Nicaragua o como Venezuela. Bukele, que tiene también en su poder, que controla los tres poderes públicos del Estado, deberá además renunciar al menos 6 meses antes de completar su mandato para postularse de nuevo a la presidencia. Y muchos aseguran que esta medida aprobada por el Tribunal Supremo es inconstitucional y, por supuesto, surgen muchísimos cuestionamientos ante esta decisión. ¿Podría ser la reelección presidencial de Bukele la antesala a una dictadura? ¿Hay manera de echar marcha atrás? ¿Está en riesgo la democracia de El Salvador? Muy bien, para ayudarnos a contestar estos cuestionamientos, estas dudas, nos acompaña desde San Salvador el abogado constitucionalista Francisco Bertrand, quien además fue ministro de Seguridad y Justicia bajo el gobierno de Francisco Flores. Gracias por acompañarnos, señor Bertrand. Bienvenido a Janiot PM. Doña Patricia, es un gran gusto estar acá con usted. Bueno, para comenzar, denos una visión general de esta decisión que acaba de adoptar el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué significa esto para la democracia salvadoreña que la Corte Suprema haya autorizado la reelección presidencial inmediata? Bueno, como usted de alguna manera mencionó en la introducción, ya se esperaba que vía la Sala de lo Constitucional se encontrara una vía para la reelección. Inicialmente se pensaba que podía ir por la vía que fue lo de Evo Morales y, y el caso de Nicaragua, que fue declarándolo más bien como un derecho humano para optar al cargo. Sin embargo, con la resolución del organismo de la OEA, que la reelección no es un derecho humano, quedó fuera dentro de las posibilidades que esa fuera la vía por la cual la Corte Suprema pudiera validar una reelección, que está prohibida en la Constitución. Entonces, lo que sucedió que en un caso muy concreto, muy específico, donde alguien había pedido que se suspendieran los derechos de un ciudadano porque estaba incitando a la reelección, hay un artículo constitucional que dice que el ciudadano que haga proclama en función de la reelección pierde sus derechos de ciudadano. Entonces alguien había presentado una solicitud de que se le suspendieran los derechos de ciudadano. Y en medio de esta solicitud, la sala, sin que nadie le hubiera pedido una interpretación en relación a la reelección, interpreta el artículo el 152, que es el que fija los requisitos de las prohibiciones para ser presidente de la República. Y lo interpreta aprovechando un error en la redacción, una desafortunada redacción de los constituyentes del 83, y a partir de esa redacción da una orden, ni siquiera es una sentencia, es lo que los abogados llamamos una interlocutoria, y da una orden al Tribunal Electoral para que permita que se inscriba la candidatura del presidente de la República a una reelección. Esto ignora que hay otra serie de artículos que sirven como valladares a este concepto de la reelección inmediata. Hay un artículo que dice que el periodo presidencial es de 5 años y no puede durar un día más, que si dura un día más es obligatorio dar un golpe de Estado. Dice también que el Congreso está obligado a desconocer al presidente que dure un día más de los 5 años en el gobierno. Además, establece con mucha claridad que
debe existir alternancia en el país. O sea, hay suficientes mecanismos para que confirmar que una interpretación de un artículo en específico, además un artículo mal redactado, pueda ser el que permita una reelección. Claramente es antitécnico, claramente es algo que va contra el concepto de la Constitución y por lo menos es lo que pensamos la mayoría de los abogados que estamos relacionados con este tema. Entiendo, pero entonces creo que hay, digamos, una protección para que no se invoquen estos otros artículos si es que al presidente le toca renunciar 6 meses antes de terminar su mandato si quiere postularse nuevamente. ¿Estoy en lo correcto? Es decir, si nosotros aceptamos o, digamos, dejamos como buena la interpretación de la sala, que tendría que ser así porque es la sala, es la que está, y a no ser que cambie la sala y que cambie el criterio, tendría que ser esa el criterio vigente. Él tendría que renunciar 6 meses antes, es decir, el presidente Bukele tendría que renunciar 6 meses antes para que estos otros controles que yo le explicaba no se activen. Porque si él renuncia 6 meses antes, él deja de ser presidente y entonces él sustituye a alguien más. No es que es él mismo el que se sustituye, sino a alguien más, en este caso al vicepresidente, y ya no sería él el que se quedaría un día más después de los 5 años, sino que él habría estado 4 años y medio y después se reinstala para 5 años. Entonces, de alguna manera, la forma de poder salir del problema que le crea al presidente esta situación es que renuncie 6 meses antes para que pueda lanzarse como candidato presidencial si es que sostenemos que es aplicable la resolución de la Sala de lo Constitucional. ¿Y esta resolución es apelable o ya no hay una instancia superior, digamos el pleno de la Corte? No hay instancia superior y por el otro lado, aunque lo existiera, lo que ha pasado es que la Corte casi en su totalidad está plegada al presidente. Es decir, lo que ha venido sucediendo desde febrero del año antepasado para acá es que no solo es el control del Ejecutivo, sino que el control del Legislativo, el control del Ministerio Público, o sea, del fiscal general, y ahora el control de la Corte, porque de los 15 magistrados, 10 han sido electos por este Congreso. Y por otro Que es de lado, mayoría, o claro, sea que oficialista. eso le da una mayoría. Y por el otro lado, además de todos estos controles que yo le estoy explicando, tiene el control que ya hay, hay una reforma a la ley de la carrera judicial que está obligando a que se retiren los jueces que tienen más de 60 años. Los jueces que tienen más de 60 años son la mayoría de los jueces que comenzaron su carrera justo con los acuerdos de paz, que son los que han formado y los que han dado el criterio y la jurisprudencia más seria en materia, especialmente materias penales. Entonces, ya esto permite, de acuerdo con la reforma, que la Corte Suprema cambie a los jueces de juzgado cuando ella quiera, en la forma que ella quiera. Es decir, es ¿Y un por qué atentado. deberíamos preocuparnos, señor Bertrand, discúlpeme que lo interrumpa, ¿por qué deberíamos preocuparnos por este relevo generacional? ¿Qué incidencia tiene esto en la reelección presidencial si ya, como usted mismo menciona, esta decisión es inapelable? No es no afecta en nada la parte de la decisión de la reelección, pero sí afecta la independencia del órgano judicial. Es decir, si lo que estamos viendo es un proceso de consolidación de un gobierno dictatorial que va a estar varios periodos, como ha sucedido con Ortega o con el gobierno de Venezuela, si ese es el enfoque que estamos viendo, entonces tener el control de los jueces resulta fundamental.
no para la decisión de la reelección en sí misma, para eso no. Eso simplemente ya se dio, no hay instancia judicial donde poder reclamar o donde poder apelar para que se revise esa decisión, aunque obviamente se pueden hacer todas las presiones del mundo, las protestas del mundo. Ya se pronunció la Universidad de El Salvador, se pronunciaron los jueces, las asociaciones de los abogados. Me imagino que los organismos internacionales de derechos humanos van a empezar a pronunciarse también. Es decir, hay una preocupación de que El Salvador se está perdiendo en la lógica democrática. Pero hasta allí, eso es lo que puede pasar. Claro, digamos que este relevo de los jueces podría tener un efecto importante en decisiones futuras que busque Exactamente. favorecer al presidente y a su gobierno. Ahora, déjeme hacerle una pregunta, Francisco. ¿Cuesta creer que la Constitución, en un artículo tan clave, tan crucial como es el de la reelección presidencial, tenga un error que se preste a diferentes interpretaciones? Tengo entendido que la interpretación que hasta ahora se le daba a la Constitución es que el presidente podría ser reelegido, pero no en forma inmediata, sino que tenía que tener un compás de espera de 10 años. ¿Qué fue lo que interpretó en esta, o sea, en esta oportunidad la Corte? ¿Dónde está el error que le permite a Bukele buscar una reelección una vez termine su mandato? Voy a contarle porque esto es como una historia que puede sonar hasta un poco chistosa, pero fue lo que pasó. La Constitución del 83 nuestra se basa en lo fundamental en la Constitución de 1962. El artículo específico de 1962 decía, no podrán ser presidentes a la República, y luego decía quiénes. Y uno de ellos era el que hubiera ocupado la presidencia por 6 meses continuos o no en el periodo inmediatamente anterior. ¿Inmediatamente anterior a cuál? A ser presidente. Entonces la interpretación era muy clara, no puede reelegirse. Sí. Resulta que los diputados de la constituyente, por un purismo, dicen, sí, eso es correcto, pero el momento para decidir si cumple o no los requisitos tiene que ser el momento en que se inscriba para candidato. Entonces le cambian y en lugar de decir no podrán ser presidentes, pone no podrán ser candidatos para presidente los que hayan ocupado la presidencia por 6 meses seguidos o no en el periodo inmediatamente anterior. Entonces Claro. viene el problema. ¿Anterior a qué? ¿Anterior a ser inscrito como candidato o anterior a cuando sea presidente? O entonces la primera interpretación que le dio la sala, que usted mencionó, de los 10 años, era el periodo inmediato anterior, tenía que ser el anterior al presente. En el caso Claro. concreto de El Salvador, el anterior sería la presidencia del señor Sánchez Serén. Entonces, no haber Claro. ocupado la presidencia en la época de Sánchez Serén. Entonces, la interpretación que le dio esta sala es que si él hubiera sido Sánchez Serén, no pudiera ser inscrito como candidato. Pero como este Entiendo. no es el periodo inmediato anterior, sino que es el inmediato actual, entonces sí puede ser candidato presidencial. Esa fue la interpretación que le dio la sala. Y como le digo, va contra los motivos que motivaron la reforma, porque cuando uno lee las discusiones de los Sí. diputados, sí se percata que el objetivo era que el día de la elección se validara que se cumplieran los principios de cuando fuera presidente. Entonces, pero Sí. quedó mal redactado, quedó con esa vaguedad que es el que Y se ha de presentado eso. este tipo de cosas.
De eso se agarraron. Ahora, muchos temen que esto afiance, ¿no?, el liderazgo de Bukele, afiance un autoritarismo, afiance un control total del Estado. Y yo me pregunto, señor Bertrand, si usted ve viable que el presidente, una vez, si es reelegido, cambie la Constitución. Tiene pues el apoyo en el Congreso para hacerlo y le dé luz verde a una reelección indefinida. ¿Eso es posible? Es posible, es decir, está dentro de la posibilidad. ¿Qué es lo que tendría que pasar? Ya hay un proyecto de reforma de la Constitución que no se ha presentado al Congreso todavía. Se menciona que va a ser presentado hoy en septiembre con motivo del bicentenario. Para aprobar una reforma del nivel que se está presentando, solo se requiere mayoría simple y Mm, esa mayoría cuenta el presidente perfectamente con ella. claro. Para ratificar esas reformas se necesita otro Congreso que va a ser electo al presidente de la elección presidencial, por lo que si el presidente sale electo, muy seguro va a tener también un Congreso con una mayoría calificada a su favor, lo que le permitiría entonces aprobar ya la reforma a la Constitución. Y en esa reforma de la Constitución perfectamente puede ser ya que quede instaurada la reelección indefinida o Claro. la reelección por 2 periodos. Se está hablando de cambiarlo para 6 años en lugar de 5, que puedan ser 2 periodos de 6 años. Es decir, todavía eso no está definido, pero definitivamente es algo que puede pasar. Y en estos momentos el presidente Bukele gobierna hasta el 2024. Si busca su reelección, la pregunta es si tal vez es, digamos, una salida que queda, es si tiene algún contrincante que le pueda hacer contrapeso y lo derrote en las elecciones. ¿Esto es posible? Hasta ahora lo que ha pasado es que los potenciales candidatos, los potenciales rivales, han Mm, sido descalificados eh, generalmente por vías legales. No es la situación de Nicaragua, de que estén presos ni nada por el estilo, pero ujú. sí que a través de mecanismos siempre de carácter legal, pero no de carácter penal, están, digamos, atacados y de alguna manera están viviendo fuera del país. Claro, hay Entonces, una persecución no, contra la oposición, entiendo. no, no es exactamente como una dictadura tipo Ortega, ¿verdad? No Sí. es exactamente eso, pero sí el Estado se les hace sentir lo suficientemente fuerte como para que prefieran estar viviendo fuera del país. Entiendo. Por último, Francisco, ¿por qué es tan peligroso que se apruebe la reelección en nuestros países cuando en Europa esta figura hace parte de la vida democrática, de la vida constitucional? Bueno, lo que pasa es que la institucionalidad en general en nuestros países es muy débil. Los mecanismos de control no suelen funcionar. Esa es la verdad. Entonces, ¿qué pasa? Una cosa es que un presidente en Estados Unidos que se lance a la reelección cuando está totalmente regulado el uso de fondos para su campaña siendo presidente de la República. Hay unos usos permitidos y unos usos que no están permitidos. En cambio, en los países como El Salvador, con institucionalidades más débiles, si el presidente se lanza en una campaña de reelección, hace uso de todos los recursos que tiene el Estado y eso va desde el dinero, pasando por la fuerza policial, los mecanismos de investigación fiscal, es decir, puede tener muchas más herramientas para debilitar a los opositores y facilitar su elección, cosa que en los países desarrollados no sucede, ese tipo de cosas no pasan. Entonces, por eso es que hay tanto temor en este tipo de países, desafortunadamente como el nuestro, en donde
la institucionalidad de los controles es tan débil como le estoy Claro. diciendo, ¿verdad? Y además ese acceso al poder del Estado pues deja en una franca desventaja a cualquier Pues sí, candidato opositor para competir tienen en igualdad de condiciones. fondos ilimitados para hacer videos, contratar la mejor tecnología, hacer los viajes que quiera hacer. Es decir, es una batalla de David contra Goliat. Muchísimas. Y entonces Bueno, claramente eso es un riesgo. pues señor Bertrand, gracias por acompañarnos en Yaniot PM. Estamos atentos a lo que sigue en El Salvador, pero me temo que habrá Nayib Bukele para rato en su país. Gracias de nuevo por estar con nosotros. Muchas gracias, Patricia, y es un gran honor. Y ahora le quiero dar la bienvenida a mi segundo invitado de este programa, así que voy a saludar a Daniel Sobato. Él es el director regional del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, quien nos acompaña desde San José, en Costa Rica. Señor Sobato, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Con muchísimo gusto, Patricia. Muchísimas gracias por su invitación. Para nada, el gusto es nuestro. Bueno, comencemos hablando de esta decisión de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador. Ustedes hacen mediciones para verificar la calidad, la salud de las democracias en nuestra región y, bueno, y en cada país. ¿Dónde se encuentra El Salvador en este momento en materia de democracia? Patricia, hay varios índices que miden la calidad de la democracia. Los más prestigiosos son los de la unidad de inteligencia del semanario británico The Economist. Freedom House también hace su propia medición. Hay un proyecto sueco que se llama VIDEM y el nuestro, el de Idea Internacional. Casi todos estos índices sobre calidad de la democracia colocaban a la democracia salvadoreña previo a la llegada del presidente Bukele en un declive. Cuando llega Bukele hace tan solo 2 años, se generó la expectativa de que Bukele podía o mejorar la calidad de esta democracia o, por el contrario, perjudicarla aún más. Y lo que vimos en estos 2 años escasos de la presidencia del presidente Bukele es que esta democracia, que ya venía presentando problemas, entró en una etapa de democracia de baja calidad, pero que todavía conservaba los rasgos esenciales de una democracia. Lamentablemente, a partir del 1 de mayo, cuando Bukele y su partido Nuevas Ideas toma el control absoluto de la Asamblea Legislativa y de las medidas que toma ese mismo día, destituir a la totalidad de la Sala de lo Constitucional, destituir al fiscal, y la semana pasada, utilizando el control que tiene de la Asamblea y de la Sala de lo Constitucional, logra dar otros 2 zarpazos. Por un lado, claramente establece la remoción o la obligación de jubilarse prácticamente a 1/3 de la totalidad de los jueces, y por otro lado le hacen el regalo de una nueva interpretación de este artículo 152, inciso 1, que le permitiría buscar su reelección en el 2024. Con estos datos de los últimos meses, El Salvador, en nuestra opinión, ha dejado ya de ser una democracia de baja calidad y ha entrado en una zona que nosotros llamamos de régimen híbrido. Es decir, no es todavía un autoritarismo pleno, como lo es Venezuela, como lo es Nicaragua, como lo es Cuba, pero tampoco ya es una democracia, pero tiene una tendencia muy preocupante a ir profundizando sus rasgos autoritarios. O sea, que podría ingresar al grupo de los regímenes autoritarios donde está Cuba, donde está Venezuela, donde está Nicaragua, si sigue en esta tendencia. ¿Qué se pudiera hacer para evitarlo, para salvar a la democracia de El Salvador? Patricia, realmente lo que tenemos que entender es que estamos ante un nuevo tipo de autoritarismo. Hay como una suerte de un manual que el presidente Bukele está aplicando con la rigurosidad de un alumno muy, muy exquisito. Ha llevado a cabo prácticamente el mismo libreto que ya conocemos, que aplicó Chávez y Maduro en Venezuela, que aplica Ortega en Nicaragua. Por lo tanto, desde ese punto de vista, Bukele no ha sido original. Lo que caracteriza a Bukele es la celeridad con la que está avanzando, dejando atrás la democracia y entrando cada vez más en zona autoritaria. ¿Qué se puede hacer? Bueno,
Básicamente la experiencia comparada de muchos de nuestros estudios demuestran que la primera línea de defensa para luchar contra el autoritarismo está dentro de los países. Y eso requiere, en este momento en El Salvador, actuar con muchísima urgencia porque la ventana de oportunidad para poder enfrentar con ciertas opciones de éxito se están reduciendo cada vez más. Hay que hacer un frente lo más amplio posible, lo más plural posible, muy decidido a enfrentar al autoritarismo, que prácticamente ya ha cooptado todas las instituciones. Hay que trabajar con los medios de comunicación, hay que trabajar, los empresarios tienen una responsabilidad muy importante en este aspecto, y hay que tratar de articular lo que se haga en el plano interno con el plano internacional. Pero no se le pueden poner todas las fichas al plano internacional, porque la experiencia comparada también demuestra que uno no detiene estos procesos ni tampoco recupera la democracia únicamente a través de la acción internacional. Desde luego. Eso significa que la oposición tendrá que organizarse para escoger un candidato que le pueda hacer contrapeso a Bukele. ¿Es esa la oportunidad que le queda a El Salvador y en vista de que Bukele ha contado con un electorado que mayoritariamente lo aprueba, mayoritariamente lo respalda, lo demostró en su elección y lo demostró más recientemente en la elección para el Congreso? El problema de buscar una respuesta clásica a un nuevo tipo de autoritarismo, yo creo que no está por ahí la salida, por varias razones. Primero, porque el bipartidismo clásico en El Salvador está totalmente agotado. Bukele le ha dado 2 knockouts seguidos. Uno cuando le ganó la elección presidencial en primera vuelta, de manera contundente, hace 2 años, y más recientemente en las elecciones legislativas de febrero pasado, cuando realmente tomó el control absoluto de los 84 diputados, tiene más de 60 junto con sus aliados. Yo creo que primero lo que tiene que hacer la oposición política es renovarse, modernizarse, porque en gran medida Bukele, como fue en Venezuela con la partidocracia, como ha sido en parte en Nicaragua, es un producto del fracaso de unos partidos políticos muy desprestigiados, desconectados de la sociedad y con altísimo nivel de corrupción. Pero yo creo que enfrentar a Bukele requiere ir más allá. No puede ser únicamente una iniciativa que venga de los partidos políticos. Tiene que estar la sociedad civil, tiene que estar las universidades, tienen que estar los empresarios. Recordemos el papel muy lastimoso que jugaron los empresarios con Daniel Ortega porque les convenía a ambos y los empresarios estaban haciendo dinero y durante mucho tiempo le permitieron, que hay una responsabilidad. Los medios de comunicación que están siendo muy acosados, el tema de la libertad de expresión. Por eso digo, tiene que ser un frente muy amplio, muy plural, muy unido. Otra enseñanza que nos demuestra Venezuela. Si la oposición de manera amplia no se une, realmente estos regímenes autoritarios se siguen fortaleciendo. Desde luego, y aún así, porque en el pasado la oposición venezolana se ha unido y aún así no han logrado sacar del poder al chavismo. Me pregunto si Bukele está copiando el manual de Venezuela, de Nicaragua, de Bolivia. ¿Es este modelo contagioso? ¿Esto puede repercutir en el resto de la región y en las elecciones futuras? Gravísimo, Patricia, gravísimo. Mire Centroamérica. Centroamérica, a raíz de los planes de paz que impulsó el expresidente Oscar Arias, que se cumplen ahora 30 años, acaba de cumplir, había logrado normalizar esa región. En las últimas 3 décadas, Patricia, de las 6 democracias, perdimos 4. Guatemala es un régimen híbrido, Honduras es un régimen híbrido, Nicaragua es una dictadura familiar y El Salvador es un régimen híbrido con dirección a agudizarse al autoritarismo. Es decir, el vecindario está muy complejo, pero además tiene un efecto espejo, y yo lo llamo el efecto espejo semáforo. O sea, Bukele ha visto de que el chavismo en Venezuela, Ortega en Nicaragua, etcétera, pudieron consolidar su autoritarismo y no les pasó prácticamente nada, salvo algunas sanciones aquí y allá. Por lo tanto, él viene detrás viendo de que si yo avanzo, tampoco me va a pasar nada a mí, porque además hay una distracción estratégica de Estados Unidos que si bien condena, pone tweets, formula declaraciones, a la hora de la verdad,
no es más que papel mojado. Entonces, yo creo que estamos en un momento muy crítico, sobre todo en la región centroamericana, en el Triángulo Norte, pero también en América Latina. Esto tiene un efecto contagio muy negativo. Si no ponemos un freno a estos regímenes, el problema es que arriesgamos que la región sufra una contraola democrática y que todos los avances que nos han costado más de 40 años concretar, comencemos a no ya consolidar democracias, sino desconsolidar procesos democráticos. Claro. Y la presión internacional vía sanciones, vía cancelación de visas, pareciera que tampoco ha dado resultados en el caso de Venezuela. Lo único que han logrado después de varios años es sentarlos en una mesa a emprender un diálogo que, pues, a la vista de ¿no? Los ejemplos anteriores han sido los anteriores todo un fracaso. La presión de Estados Unidos en materia de ayuda económica, de financiación, ¿puede ser un factor determinante para cambiar el curso de la historia en El Salvador? El contexto también ha cambiado, Patricia. Por eso estamos no solamente con un nuevo tipo de autoritarismo, sino en un nuevo contexto geopolítico y geoeconómico. Mira, el multilateralismo a nivel global se ha debilitado. Por el otro lado, tenemos un actor cada vez más importante que es China, que está muy presente en varios de estos países, particularmente en El Salvador. Por el otro lado, tenemos un Estados Unidos que no termina de ponerle foco a esta región, porque sin perjuicio de las inestabilidades, más allá del tema migratorio y más allá quizás del tema droga, esto no es un área de máxima prioridad. La máxima prioridad está en otros escenarios. Entonces, lo que estamos viendo es que todas estas sanciones que se venían aplicando, a la hora de la verdad, las que verdaderamente duelen no se están aplicando. Le doy un ejemplo. El Banco Centroamericano de Integración Económica sigue dándole préstamos de manera impune a Daniel Ortega. El Fondo Monetario Internacional le sigue, no, ya no le da préstamos a Afganistán, pero le sigue dando préstamos a Nicaragua. Entonces, acá hay que alinear muy bien las sanciones económicas, pero también las sanciones individuales. Y cuando hablo de las sanciones individuales es incluido a los familiares cercanos de estos gobiernos o presidentes autoritarios. Tiene que ser sanciones que duelan, de lo contrario no van a ser efectivas, como estamos viendo que no están siendo efectivas. Y por último, Daniel, usted mencionaba esta decisión de la Corte, esta jubilación anticipada de unos 150 jueces para quienes han cumplido 60 años y es una medida muy preocupante. ¿Cuál es la lectura? Imponer nuevos jueces. ¿Esto es buscar una protección para Bukele, para el futuro? Ya lo mencionábamos con nuestro invitado anterior. Esto es asegurar cualquier medida controversial que surja del gobierno de Bukele, asegurarse, digamos, su aprobación y que siga gobernando con total amplitud. De nuevo, esta película ya la hemos visto. O sea, uno controla el Ejecutivo. Lo siguiente es controlar el Legislativo. Desde el Legislativo, yo tengo que controlar el Judicial. Una vez que controlo el Judicial, todo lo que dice la Constitución lo interpreta la Sala de lo Constitucional, por lo tanto va a decir lo que yo le digo que diga. Los jueces van a darme una red de protección, como lo estamos viendo, y con el tema de jubilar a los jueces, acá hay una medida muy curiosa, porque dice todos los que tengan más de 60 años o más de 30 años de servicio. Pero la Corte Suprema de Justicia, que también Bukele controla, porque ya ha cambiado 10 de esos 15 jueces, aunque podía cambiar solamente 5, ha dicho que en algunos casos ellos pueden reconsiderar esta medida. Por lo tanto, lo van a utilizar como una zanahoria y un garrote para alinear a ciertos jueces y renovar otros que estén muy bien alineados con el régimen. O sea, el control absoluto de todos los poderes del Estado, como ya hemos visto en Venezuela, como hemos visto en Nicaragua. La única diferencia es que Bukele está apretando el acelerador y está avanzando mucho más rápido en consolidar su régimen que lo hicieron el chavismo en Venezuela u Ortega en Nicaragua.
Muy preocupante esta falta de contrapesos en un Estado que se dice ser democrático. Pues Daniel, seguramente tendremos tema para conversar en otra oportunidad a medida que veamos nuevos desarrollos en El Salvador, un país que estamos siguiendo muy, pero muy de cerca. No hay que quitar la atención, el foco de El Salvador. Gracias de nuevo por estar con nosotros en Daniel PM. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que ahora el futuro de la democracia en El Salvador está bajo el escrutinio internacional y muchos aún guardan las esperanzas de que este país no se convierta en otro fallido sistema electoral, algo que no nos debería extrañar en la región. Ejemplos sobran. Aún queda un poco más de 2 años para las próximas elecciones presidenciales y muchas cosas podrían pasar en El Salvador antes de que se escoja a su nuevo mandatario. Hay que ver cuáles son los próximos pasos de la oposición, de la academia, de los empresarios, de los medios de comunicación. Pero tal como se ven las cosas, no es difícil pensar que Bukele sigue los pasos oscuros de Ortega, como lo escuchábamos, de Maduro, del expresidente de Bolivia, Evo Morales, y la intentona de permanecer indefinidamente en el poder del expresidente de Ecuador, Rafael Correa. Algo que preocupa mucho y que pudiera ser, por supuesto, una historia con un final como ya lo conocemos en otros países. Así que nosotros seguiremos muy de cerca lo que ocurra en El Salvador. Ustedes, como siempre, los invito a que nos envíen ideas, nos comenten los programas para que sigamos conectados a través de estas plataformas digitales y a través de univisionnoticias.com, donde nos pueden visitar para estar informados. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo Yaniot PM. Buenas noches.